Comenzamos este taller, un taller temático, como sabéis, centrado en la agenda digital que aprobó el Gobierno hace escaso tiempo y en su vinculación a la administración electrónica. Y, por supuesto, lo primero, agradecer a quien hace posible estos desayunos y estos talleres, a nuestros patronos, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Corte Inglés, a la Fundación 11, a Telefónica, a Acciona, al CEAPAC, al CRE de Discapacidad y Dependencia, a Red.es y al CERMI. Saludar a todos los que nos van a poder, afortunadamente, seguir a través de las redes, a través de Internet, a través de Twitter. Recordar que a lo largo del desayuno cualquiera nos va a poder hacer preguntas vía Twitter, a través de la página de Facebook. Recordar, creo que es importante, y aquí tienen mucho que ver mis compañeros, que el evento es accesible, el evento es subtitulado, cuenta con intérpretes, con profesionales de interpretación de la lengua de signos, se emite en directo en streaming, luego quedará colgado en formato accesible completamente, y puesto que tratamos de hacerlo accesible para todas las personas y para todos los ciudadanos con determinadas limitaciones, en la medida que podamos, trataremos de hablar un poco alto, en forma audible y algo despacio, simplemente para facilitar el trabajo de los profesionales del subtitulado y de la interpretación de lengua de signos. Y sin más, os lo he dicho fuera de micrófono y de emisión, pero agradecer a los cuatro, a Victoria, Patrocinio, a Félix y a Jesús, vuestra asistencia. Y además creo que es importante, creo que es un desayuno y un taller con un nivel altísimo, y no lo digo en absoluto para dorar la moneda a nadie, sino porque a lo largo de estos días anteriores hemos colgado vuestra trayectoria profesional en la página del CENTAC, informativa del evento, y vuestra trayectoria, vuestro currículum y vuestra experiencia y formación está ahí, cualquiera lo puede ver. No obstante, sí me gustaría dar una pequeña información sobre cada uno de vosotros. Como aquí no hay protocolo, todos somos iguales, incluido yo. Empezaré por cualquiera de vosotros, simplemente por Jesús, que está el primero a la izquierda. Jesús Lozano Robles, profesionalmente empezó la trayectoria en GMV, una entidad privada. En 2009 se incorporó al difícil estudio de muchos españoles de empezar a estudiar una oposición, y en 2011 aprobó la incorporación a los cuerpos superiores de tecnología de la información y la comunicación de la Administración General. Actualmente trabaja en la Dirección General de Registros y Notariado, que depende del Ministerio de Justicia. Pero además, en esa vida particular que cada uno de nosotros tenemos, cuando salimos del trabajo, él participa activamente, colabora activamente en una asociación durante estos 4 últimos años en la Junta Directiva de Hemofílicos de la Comunidad de Madrid, ASE Madrid, y donde consiguió que se la dotara de la placa de plata del Ministerio de Sanidad, premio concedido en el año 2011. Félix Serrano, a mi derecha, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1980 a 1982 trabajó en el sector privado. 1992 trabajó en el sector privado, y aparte de toda su trayectoria, que insisto, la tenéis en la página del CENTAC, durante 13 años ha desarrollado su labor en la Subdirección de Informática del Ministerio de Industria, como adjunto a la Subdirección de Informática, y de 2006 a 2009 trabajó en el Plan Avanza. Desde el 2009 hasta hoy trabaja en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Patrocinio, bienvenida. Es licenciada en Ciencias Físicas por la UNED y máster en Informática. Su incorporación a la Administración General del Estado se produce en 2005. Ha trabajado en formación, en consultoría, con la empresa privada, en colaboración con IBM, en distintos desarrollos de metodología de colaboración, con empresarios agrupados. Gran parte de desarrollo lo ha realizado con entidades europeas, con Telefónica España,
pero su primer puesto en la Administración General del Estado fue la puesta en marcha del registro telemático y como responsable de su seguridad en el Comité para la Implementación de la ISO 27000, en el Fondo Español de Garantía Agraria. Desde 2008, primero como jefe de servicio en el proyecto CIRCE para la construcción de las empresas de la Dirección General del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y posteriormente, desde el 2009, como jefa de servicio en la Dirección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo jefa del proyecto de la Ventanilla Única Española y perteneciendo al grupo de trabajo EU Network. Mi inglés no es demasiado perfecto ni acertado, pero se entenderá, en la Comisión Europea para la Implementación y Desarrollo de las Ventanillas Únicas. O sea, que son trayectorias importantes y Victoria, que tiene una trayectoria también bastante amplia y bastante importante, licenciada en Ciencias Físicas, máster en Sistemas Expertos, funcionaria del Cuerpo Superior de Tecnologías y Sistemas de la Información y de la Administración del Estado desde 1993 y actualmente es coordinadora del área informática en la Dirección General de Modernización e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Anteriormente ha desarrollado los puestos de subdirectora en el Ministerio de la Presidencia y en el Ministerio de Administraciones Públicas y siempre en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Entre los proyectos más destacados fue poner en marcha, y creo que todos lo agradecemos y en gran medida, el Portal del Ciudadano, el Portal de la Moncloa, cuya web, por cierto, en la accesibilidad de su web tuve la suerte de trabajar y salió en el ranking como una de las 10 páginas institucionales y gubernamentales con mayor accesibilidad a nivel mundial. Consiguió realizar la informatización de la Comisión de Subsecretarios y el Consejo de Ministros, por lo que además recibió, que enhorabuena tardía, el premio Tecnimat 2006, Victoria. Muchísimas gracias, bienvenidos. Creo que queda demostrado, en la página tenéis más información, el altísimo nivel de los componentes de nuestro desayuno hoy. Voy a hacer una pequeñita introducción, porque aquí lo importante sois vosotros, sois quienes sabéis. Yo lo he comentado siempre, para mí, y de ahí el que tirara de Victoria para tratar de poner en la mesa personas con una trayectoria, con una formación y con una experiencia dentro de la administración adecuada. Creo que la rama del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración General del Estado es actualmente, con la actual composición, uno de los pilares básicos de nuestra administración, que está reconocida mundialmente como una de las mejores, aunque nosotros muchas veces los españoles tendemos a despreciar lo que tenemos y lo que hacemos, ¿no? Así está reconocido, igual que están reconocidos el altísimo nivel de nuestros funcionarios y, por supuesto, de nuestros funcionarios del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración. ¿Y quién mejor que vosotros, que conocéis todo este campo? Habéis participado anteriormente en múltiples políticas de desarrollo, como he comentado antes, Victoria, con el Plan Avanza, para que nos podáis hablar, contar y exponer vuestras opiniones, vuestros planteamientos y vuestras líneas de visión en los nuevos tiempos que se nos avecinan con la nueva agenda digital y con los nuevos retos que nos plantea la administración electrónica. Yo estoy convencido de que la agenda digital, si todos ponemos de nuestra parte, puede ser una oportunidad. ¿Por qué puede ser una oportunidad? Partiendo de la base de que estamos en una época de crisis y donde la situación no está como para tirar cohetes, sí es cierto que las tecnologías, en cierta forma, juegan a nuestro favor. Y vosotros, como profundos conocedores de ellas, sabéis lo que podemos hacer con ellas, los recursos que tiene la Administración y cómo se puede trabajar no solo para mejorar la gestión en general de la Administración, sino para dejar en situación de igualdad, en la medida de lo posible, a todos los ciudadanos, tengan la limitación que tengan. Sabéis que en el año 2008 se hizo la última gran encuesta, de hecho la mayor encuesta que realizó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hasta ahora. Se hizo sobre alrededor de 90.000 personas y en más de 10.000 hogares y arrojaba una cifra cercana a los 4 millones de personas con discapacidad o limitaciones. La realidad es que cuando hablamos con discapacidad o limitaciones, que hay muchas personas que no tienen la calificación de personas con discapacidad, pero que por la edad o por otras circunstancias tienen unas limitaciones físicas, funcionales, que le afectan a su vida diaria.
En el Inserso tenemos una base de datos donde todas las comunidades autónomas remiten la valoración de todas aquellas personas que piden la obtención del certificado del grado de discapacidad, y en esta base de datos se arroja hay una cifra de personas con certificado. Ya decimos que con limitaciones muchas más, cercana a los 3 millones. Esto quiere decir que sobre una población de 40 y pocos millones, porque ha decrecido, es un porcentaje nada despreciable. Y dentro de estos 3 o 4 millones, según la cifra que tomemos, existen personas con limitaciones muy leves y con limitaciones y con discapacidades muy graves. Las graves, desgraciadamente, son las más desconocidas y las más abandonadas no por dejadez ni por falta de voluntad, sino por puro desconocimiento dentro de las políticas de la administración y de la empresa privada. Tener en cuenta que dentro de la heterogeneidad de la discapacidad tenemos personas con daño cerebral, personas con autismo, personas con discapacidad intelectual límite, personas con patologías muy severas, pluridiscapacidades, que normalmente tenemos contacto con ellas exclusivamente a través de las estadísticas, pero no conocemos su realidad. Pero esta realidad, como ciudadanos y como ciudadanos de pleno derecho, no podemos obviarla. Y la agenda digital yo creo que lo ha dejado, por lo menos lo ha querido dejar patente. Ahora tenemos que trabajar todos para desarrollarla. De hecho, ha introducido dos aspectos, como son la accesibilidad y la usabilidad, en dos apartados fundamentales de la agenda, que son el apartado 3.5 y el apartado 6, cuando habla del objetivo 6, cuando habla de luchar contra los objetivos de la infoexclusión. En el objetivo 3, la agenda digital lleva 6 objetivos. Los voy a leer para quien no los conozca, probablemente vosotros los conocéis. El objetivo 1 es fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. El objetivo 2, desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internalización de la empresa española. El objetivo 3, mejorar la e-administración, la administración electrónica, y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos. Y es aquí donde en su apartado 5 introduce, en concreto, dice, emplear la tecnología para eliminar la brecha digital, y entre sus líneas de actuación incrementar la accesibilidad y la usabilidad de todos los servicios de la administración. Lo dice explícitamente. Esto no era necesario, es importante, pero no era necesario. Ahora os explicaré por qué. El objetivo 4 era reforzar la confianza en el ámbito digital. El objetivo 5, impulsar el sistema de I+D+I en tecnologías de la información y las comunicaciones. Y el objetivo 6, promover la inclusión y la alfabetización y la formación de nuevos profesionales TIC. Este afecta directamente a la población mayor y a la población con discapacidad. El introducir la accesibilidad y la usabilidad y la eliminación de la discriminación no tendría que ser necesario hoy en día en ningún texto legal, y os lo explico. Desde que España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hay un artículo entero, el artículo 9, que habla sobre la accesibilidad y también sobre la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, España, al haber ratificado la Convención, se ha convertido en derecho positivo, en derecho interno para nuestro Estado, y además se superpone a nuestro derecho. Es decir, es directamente invocable por los ciudadanos y es obligación para el Estado español poner en marcha estas políticas. Entonces, aun cuando es bueno que se refuerce a través de todas las leyes y los reales decretos que va sacando el Gobierno, en cierta forma, y sabemos que estamos obligados, desde que España ratificó la Convención y que entró en vigor el 8 de mayo del 2008. Y visto este panorama, yo que he dicho y he hablado ya demasiado, no quería hablar tanto, vosotros sois los expertos, los profesionales, yo voy a poner algunas sugerencias. Este es un diálogo abierto, este es un diálogo donde todos participamos, donde no hace falta tener, si alguien tiene o alguno de vosotros quiere intervenir, puede hacerlo, no existen turnos específicos. Lo único que sí os pido, por el buen trabajo y para facilitar el trabajo de los profesionales de la interpretación de lengua de signos y del subtitulado, que no superpongamos conversaciones y hablemos cada uno de uno en uno. Pero simplemente para iniciar el debate yo quería empezar por una reflexión.
La agenda digital incorpora de manera transversal, como hemos comentado, y en distintos apartados, los conceptos de accesibilidad universal, usabilidad e inclusión social. Yo entiendo que poco a poco y cada vez más se va a tener en cuenta estos principios en todos los servicios de la AGE y de la que sois conscientes que siempre los tenéis en cuenta porque he trabajado con vosotros. Y además muy gratamente, y me he sorprendido, y siempre lo digo, la tremenda receptividad, afabilidad y sensibilidad que habéis demostrado en concreto dentro de vuestra escala de profesionales del cuerpo superior técnico. Entonces, ¿pensáis que definitivamente, o creéis, o cómo lo veis, que definitivamente se van a tener en cuenta estos principios en todos los servicios de la AGE y en concreto en algo fundamental, en la adquisición de los bienes tecnológicos, que son quienes usan los funcionarios y muchas veces los ciudadanos para comunicarse con la administración? Pues, cualquiera. Pues yo quería, en primer lugar, dar las gracias a CENTAC y a Juan Carlos por habernos invitado a este desayuno y más, bueno, pues desde los TIC de la Administración, los técnicos de informática, comentar que estamos muy concienciados con la accesibilidad desde el principio, que todos los desarrollos que vamos haciendo y toda la innovación en lo que se refiere a administración electrónica, tenemos como medida no adecuar nuestras páginas y nuestros portales, sino que ya nazcan con la accesibilidad adecuada para cumplir la legislación española, que por cierto es una de las más avanzadas. Bueno, supongo que aquí en CENTAC conocéis, Juan Carlos y todo el mundo, el estudio de accesibilidad que se hizo en la Administración española en el 2011, que venía de un estudio que se hizo anteriormente en la Unión Europea en 2010 y 2011, donde España sale que los portales y las páginas españolas son las más accesibles, las de la Administración, dentro de Europa, con un 76% de accesibilidad. De ellos se hizo el estudio de 300 portales de la AGE, 152 de comunidades autónomas y 208 de administración local, dando un 48% de los portales de la Administración pública. Y en aquel entonces fue cuando se evaluó la página de Moncloa y salió como una de las más accesibles de los gobiernos del mundo. Con esto decir que bueno, pues estamos muy concienciados. La agenda digital viene a hacer más hincapié en que tenemos que seguir en este camino y que el tema de la accesibilidad en las TIC es como decir colores en las TIC, o sea, las páginas tienen que estar de una determinada forma y entre ellas una de las condiciones es que sean accesibles. Muchas gracias, Victoria. Es cierto, y además yo tuve la suerte de empezar a colaborar, estaba como asesor en la Secretaría de Estado. Anteriormente al 2011 se hizo el primer gran macroestudio que se encargó, estaba en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y se hizo el primer gran macroestudio y informe de accesibilidad en todos los portales de los ministerios. Y es cierto, y desde entonces se ha mejorado muchísimo y el resultado fue el informe del 2011 que has citado y que nos podemos y os podéis sentir muy orgullosos porque vosotros sois los partícipes y los ejecutores del mismo. O sea, y enhorabuena. Comentar por último que muchas veces que vamos a migrar a una versión de, bueno, pues de software, de portal, de software dentro de las páginas web, no podemos hacerlo porque esos productos no son accesibles en el mercado. Productos, no voy a citar marcas comerciales, pero miramos que sean accesibles a la hora de desarrollar nuestras páginas o de migrar, y muchas páginas se han quedado en versiones anteriores por no ser productos accesibles en sus posteriores versiones. Muchas gracias, Victoria. Hola, ¿qué tal? Igual, muchas gracias por haberme invitado. Un detalle que sí que me gustaría comentar es que ya no solo es que nosotros, el cuerpo, dentro de los ministerios, por ley, estemos implicados en ello, es que el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, que es el centro donde los funcionarios vamos a formarnos principalmente, hay cursos de infoaccesibilidad. De hecho, hace poco, dentro de mi área, yo no pude ir, pero una compañera sí que fue a ese curso y, de hecho, parte del curso era hacer la evaluación de accesibilidad de una de nuestras aplicaciones de sede electrónica, en la cual hay que retocar un par de temas con los colores, pero que en general salió bastante bien. O sea, que ya no es solo que
que estemos obligados por ley, sino que además es que se invierte en formación de los propios funcionarios para obtener este tipo de ventajas sociales. Pues es cierto, y también lo conozco, Jesús, y de hecho hay algunos compañeros de la Dirección General de Discapacidad, entre ellos, y pues además me gusta citarlo porque se lo merecen, a María Luisa Peña, y que ha estado incluso no solo dentro de la administración dando cursos y dando formación a los centros culturales y a los propios museos que dependen de la administración general, y de tal forma que ha sido una de las partícipes en fomentar, digamos, la accesibilidad de todos los entornos de la administración y a los propios funcionarios. Ella es una de las que da los cursos de formación de infoaccesibilidad dentro de la Administración General del Estado. Y soy consciente de la preocupación y de lo que se invierte en formación interna dentro de la Administración. Sí, yo quería completar, pues, también muchas gracias por invitarme, y dentro desde el punto de vista de los proyectos europeos, completar lo que ha dicho Victoria, y no solamente la preocupación nuestra a la hora de poner en marcha los proyectos de cara al ciudadano, y en el caso, por ejemplo, del proyecto que llevo yo de cara al emprendedor o a las empresas, sino que ya la propia comisión ha dado un mandato, es decir, tengo uno de los documentos que ha elaborado ETSI con CEN y CENELEC para líneas en el uso de criterios de accesibilidad a la hora de la contratación de servicios y de recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, ya está marcando pautas la Comisión, porque aunque nosotros de verdad que es verdad que tenemos un lugar muy destacado en cuanto a cumplimiento y tener en cuenta criterios de inclusión y criterios de accesibilidad para todos los ciudadanos, sí que en el resto de Europa el panorama no es muy bueno. Entonces estamos en una época marcada por la agenda digital en la que la libre circulación de ciudadanos debe ser una realidad, y en eso trabajamos los que estamos en este tipo de proyectos. Los criterios y la forma de establecer servicios electrónicos pues debe ser estandarizada y debe tener en cuenta pues a poblaciones que no solamente en el caso de discapacidades o de problemas o barreras físicas, sino ya una población cada vez mayor o un conjunto de grupos de ciudadanos donde tienen también problemas por su propio envejecimiento y por una población cada vez que tiene serios problemas a la hora de relacionarse con los medios electrónicos. Por lo tanto, sí que se están dando esos mandatos desde la Comisión para trabajos que se están realizando en ese aspecto. Y yo quiero unir, en este sentido, el tema de la accesibilidad con la usabilidad, porque creo que son conceptos que deben ser iguales y unidos, es decir, la facilidad, concepto de usabilidad como facilidad para realizar o llevar a cabo una tarea, es aplicable a todos los ciudadanos. Entonces, tengan unas discapacidades o no las tengan. Unos tendrán en un sentido y algunos otros las tendremos en otro sentido. Entonces, el ampliar, a englobar bajo el término de usabilidad a todos, para que realmente nos sea fácil relacionarnos con la Administración, que al fin y al cabo es a los ciudadanos a quien servimos, ¿no? Me alegro de que nos hayas dado la información acerca del trabajo que estáis desarrollando en la Comisión Europea acerca del mandato. Además de finales del año pasado. ¿Cuándo va a ser obligatorio para...? Bueno, se está trabajando en las nuevas directivas de accesibilidad, como sabréis, y se están elaborando una serie de documentos y trabajos precisamente preparatorios para la hora de realmente elaborar una nueva directiva, porque los estudios que ha realizado la Comisión con el conjunto de países ha visto que los grados de facilidades y de aplicar las normas de accesibilidad en los distintos países y en los Estados miembros pues son muy variadas, y con países donde sí realmente tenemos una legislación, nosotros con nuestra norma UNE y con una serie de reales decretos que lo aplican, etcétera, etcétera,
sí que llevamos a cabo criterios de accesibilidad a la hora de poner en marcha los servicios electrónicos para los ciudadanos. Pero no ocurre así en el resto de los países. Y entonces en el estudio que hizo la Comisión ha visto que el panorama ha sido un poco desolador. Lógicamente estamos abriendo fronteras y estamos diciendo hagamos que los ciudadanos vayan de un país a otro y creamos riqueza entre un país y otro, pues no podemos dejar que eso siga así. No, evidentemente, y en tanto que sale la directiva, yo creo que podemos aprovechar lo que nos va ofreciendo la tecnología y utilizar la lógica y puesto que estamos en un entorno económico y además en un entorno económico de crisis, vamos a tratar de hacer ver cómo las tecnologías facilitan la vida a las personas y además ahorran costes y mejoran la gestión entre los ámbitos. Y me alegro también que hayas sacado el tema de la usabilidad, porque la accesibilidad la tenemos todos en la cabeza, pero de la usabilidad nos olvidamos muchísimo. O sea, además la historia no solo de la tecnología, sino de la ciencia en general y del ser humano está llena de ejemplos que nos dicen cómo las soluciones más sencillas son las más rentables y las que más facilitan la vida. El tema de la fregona que siempre decimos, o el ejemplo del por qué, por ejemplo, Google tuvo tanto éxito, porque no sé a quién se le ocurrió, pero se le ocurrió poner sobre una pantalla en blanco una casillita donde tenías que escribir coche o lo que fuera. Dice, o sea, más sencillo que eso es imposible. Entonces lo entendía un niño, una persona de 70 años y un ingeniero informático. La historia de por qué Google tiene lo que se comenta por internet de que solo tiene ese campo y el logotipo, es porque, no me acuerdo cuál de los dos, si Sergey Brin o el otro, no me acuerdo quién de los dos hizo eso, no sabía el código HTML. Y solo aprendió a poner una imagen y el cuadro de texto y hacer la llamada a los servidores. Ya está. Pues no te creas que siempre es algo visto, pero sí que es verdad que en aquel entonces estaba Altavista como el, oh Dios mío, el gran navegador Altavista y Yahoo. Pero ¿cuál es el problema que tenían? Que tenían incorporado el portal con un montón de imágenes y tardaba en cargar eso. Yo siempre digo que el mundo de la tecnología, y sobre todo últimamente, está haciendo muchas cosas sin querer. Hay una canción de Serrat que dice, fue sin querer, fue caprichoso el azar, ¿no? Y es cierto que la tecnología está sacando muchísimas aplicaciones y muchísimas soluciones sin querer, pero que pueden facilitar la vida enormemente a las personas con discapacidad y limitaciones si se conocen, como son el tema de los asistentes de voz. Pero, Félix, me gustaría conocer tu opinión. Mi opinión, muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Gracias a vosotros, a Victoria, que ha sido la que me ha enrolado en esta interesantísima charla. Y luego daré las gracias a mis compañeros de la oficina que me han dado información que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, sobre el tema que tú has abierto de la agenda digital y sobre el tema que ha complementado Patrocinio sobre el aspecto europeo, pues efectivamente, como sabemos, la agenda digital española está derivada de una iniciativa europea que es la Agenda Digital Europea, que también contempla expresamente pues estos principios que hemos dicho, ¿no? En el punto 2.6, fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales, y específicamente en el punto 7 el desarrollo de la administración electrónica como, digamos, uno de los mecanismos para que esa administración sea para todos, no solamente para los tecnólogos o los frikis como somos nosotros, sino pues para la gente que puede aprovecharlo más, porque no nos olvidemos que la tecnología no es más útil para los más preparados, la tecnología es más útil para la gente que más dificultades tiene y es donde deberíamos enfocarla, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho de la Agenda Digital Europea es que todos los objetivos y las acciones las transforma o las incluye en unos parámetros de rendimiento que deben de cumplirse. Es decir, yo creo que los planes que no se transforman en parámetros medibles que nos permitan ver el grado de avance, pues no son eficaces, ¿no? Y la Agenda Digital Europea sí lo tiene. Por ejemplo, en el ámbito de la inclusión digital, yo he señalado aquí un párrafo que dice aumentar la utilización regular de Internet de un 60 a un 75% en 2015 y entre los colectivos desfavorecidos desde un 41% hasta un 60%. La base de referencia son las cifras de 2009. Y bueno, en el caso de los servicios públicos, la administración electrónica, que
que hago referencia a las poblaciones de ciudadanos comprendidas entre los 16 y los 74 años que habían usado alrededor de 47% de formularios en línea. Y una vez más se está limitando a un ámbito, pero que debería de ser para todo tipo de personas. Como digo, la agenda digital, aparte del sitio web, que está en varios idiomas, pues también tiene una serie de indicadores y cada uno de los países tiene esos indicadores locales y luego los indicadores comparados con el resto de países y con la media europea, lo cual siempre nos da una idea de cuál es nuestro grado de avance personal y nuestro grado de avance en relación a Europa. Hoy en día Europa es la que manda, vamos a decirlo así claramente, ¿no? En el ámbito del contexto de crisis ya no es lo que hacemos nosotros porque nos gusta hacerlo y porque somos más listos o más guapos o porque nos gusta, sino que somos lo que somos en un contexto en el cual dependemos de nuestros compañeros alemanes, ingleses, suecos o de donde sea, y es muy importante tener esa referencia. Cuando entremos en tema de investigación, que supongo que los antes sacaremos más adelante, os daré también datos de proyectos de europeos con participación española y de lo que hace la Oficina de Patentes en el ámbito de tecnologías para la discapacidad, que hay muchísimas y que creo que es interesante ponerlas en común. Pues muchísimas gracias, Félix. Además, entiendo por lo que nos comentas que uno de los principios de la Agenda Digital Europea es que lo vincula a la rentabilidad y al beneficio social directamente, es decir, claro. Si realmente es efectiva la línea de actuación. Lo que dice Europa es que la tecnología y los beneficios de la tecnología tienen que ser para todos. Y todos no es una cuestión únicamente de cantidad, no es una cuestión de porcentaje, sino una cuestión de que todos es muchos grupos diferentes de personas con idiomas diferentes. Europa, a diferencia de Estados Unidos o de China, pues cada uno usamos nuestro idioma, aunque nos intentamos entender, ¿no? Todos están bien, todos los grupos de población, es decir, la gente muy joven suele ser tecnológicamente avanzada, pero la gente mayor pues realmente está llegando tarde al mundo de Internet, entonces también ellos hay que hacer un esfuerzo especial. La gente más inteligente como la gente menos inteligente, y la gente con algún tipo de discapacidad motora o física como la gente que no. O sea, eso es lo que quiere decir la filosofía europea es: queremos una sociedad en la que estemos todos los europeos, y la tecnología es una de las vías, una importante vía para conseguirlo, y en eso se centra la agenda digital. Es cierto, yo no tengo los conocimientos ni la formación, evidentemente, que tenéis vosotros a nivel tecnológico, pero sí soy un creyente de que la tecnología puede ser el mayor aliado por encima de cualquier tipo de actuación y por cualquier tipo de política del ciudadano, y el ciudadano con limitación o con discapacidad. Sabéis que en España, al igual que en el resto de Europa, avanzamos hacia una sociedad envejecida. Tenemos para el año 2050 cerca de un tercio de la población europea estará por encima de los 65 años. Faltan muchos años, pero el tiempo pasa muy rápido, y actualmente disponemos de una población que se acerca a un 20% de población por encima de los 60 años aquí en España, y esa parte de la población, digamos, no pertenecen a la sociedad digital y no han podido formarse ni alfabetizarse digitalmente. A eso unimos las personas con discapacidad. Y dentro de lo que os comentaba en la introducción, lógicamente vosotros me conocéis y me veis, pero puede haber personas que nos estén siguiendo que no me vean. Yo soy una persona usuaria de silla de ruedas, y aparte de leerme la agenda digital, las estrategias, los planes, lógicamente me preocupa y me preocupa bastante cómo quedan plasmados y luego las realidades. Y para eso es necesario conocer todo. Vosotros las tecnologías, el ámbito social y la realidad de la necesidad. ¿Cómo queréis tratar de incorporar, o cómo lo veis, qué medidas se podrían poner en marcha, con qué preocupación desde la Administración general se ve la posibilidad de incorporar a las personas mayores y personas con
mayores y además con alguna discapacidad a todo ese entramado que se quiere poner en marcha con la administración electrónica y con la agenda digital de acceso a los ciudadanos a los servicios de la administración y como partícipes activos de ciudadanos de pleno derecho, como dice la Convención. ¿Cómo lo veis que se puede hacer? Yo creo que no hay que incorporar, hay que crear ya los servicios digitales y los servicios electrónicos adecuados a todos los ciudadanos, tanto pues, con discapacidad o sin discapacidad, como hemos dicho, personas mayores y demás, y hacer nuestros servicios y nuestra información adecuada a todos los ámbitos, pero desde el principio, no crearlo y hacerlo después. Yo creo que en ese sentido, dentro de las tecnologías, y estamos bastante concienciados. Es verdad que muchas veces nos miramos a nosotros mismos y no hacemos un estudio de cómo lo ve el resto de la población, pues por las prisas en el desarrollo, por los hitos de ponerlo en marcha, pero la concienciación existe y bueno, no debería salir un servicio sin estar adecuado a todos los ámbitos de la población. En el tema de los portales del ciudadano, los portales de administración electrónica, y desde el Consejo Superior de Administración Electrónica, que está en nuestro ministerio, y la Comisión Permanente, hay un punto continuamente respecto a la accesibilidad de los servicios electrónicos y de las páginas web. O sea, en nuestro sector estamos bastante concienciados. Otra cosa es que lo consigamos o no lo consigamos, porque no todas las veces lo que planificas en un desarrollo cumple los objetivos finales que pretendes, pero lo mismo para la discapacidad, como haces un portal de ciudadano, pues no llega a todo el mundo como debería llegar y demás, pero vamos, en ello estamos y estamos bastante concienciados en los diferentes niveles de personas de la sociedad. Sí, de hecho yo quería decir en este sentido que estamos teniendo un cambio de mentalidad. Es decir, por ejemplo, estamos en una era en que ya, voy a rememorar aquí a Jeremy Rifkin, que fue asesor de Clinton y también de nuestros presidentes anteriores, en que estamos en la era del acceso, ¿no? O sea, ya lo que estamos ofreciendo tiene que ser acceso a determinadas cosas que quiere el ciudadano. La administración estaba muy acostumbrada a decir, yo soy la administración, esto es lo que tengo y tú te tienes que relacionar así conmigo porque yo soy el que pongo las reglas, ¿no? Y yo creo que ya hemos cambiado bastante esa mentalidad. Primero porque también es un mandato europeo. Es decir, dentro de la agenda digital, y también me quería añadir algo a lo que ha dicho Félix, establece no solamente criterios, establece además plazos concretos para ganar determinados objetivos. Por ejemplo, dentro del proyecto que yo estoy, el que estamos, también hay mandatos para las ventanillas únicas, en que sean puntos y government completos y maduros para todos antes del 2015, y por eso sufrimos digo entre comillas, evaluaciones cada 2 años para ver si vamos cumpliendo esos objetivos, y el esfuerzo es en el acceso que le estamos dando al ciudadano que demanda esos servicios, pero todos los ciudadanos, da igual que tengan discapacidades o que no. Tenemos que cambiar el punto de vista. La agencia tributaria, por ejemplo, ya lo hizo hace tiempo, ¿no? Y vamos siempre detrás de la empresa, ¿no? Cuando decimos, yo me quiero ir de viaje, pero yo me quiero ir de viaje a cualquier sitio, no quiero un vuelo, yo quiero un vuelo barato. Y entonces pongo vuelo barato, que es lo que quiere el ciudadano. No quiere un vuelo, quiere un vuelo barato. Pues así igualmente, la agencia tributaria yo quiero que me declaren la renta, me devuelvan el impuesto de la renta, quiero que me lo devuelvan pronto. Y ponía, pues yo te pongo la oportunidad de que saques el borrador si no tienes que pagar o si tienes que pagar. Es decir, ese cambio de mentalidad en que tenemos que pensar como el ciudadano y ofrecer el servicio como lo quiere el ciudadano. Es decir, no que tenga que estar buscando en nuestros servicios electrónicos a ver dónde encuentra aquello que está demandando, sino que realmente pensemos con la mentalidad del ciudadano para ponerle el servicio accesible y pronto, igual que hace Google, exactamente.
Y eso, en cierta forma, es personalizar el servicio, claro, Exactamente. en función de las necesidades y con la mentalidad normal del ciudadano. Dentro de la mentalidad que tenemos actualmente en la sociedad que vivimos. Pero la preocupación que yo me sigo planteando es esta población mayor y fuera de la alfabetización digital, y que va a ser difícil de incorporar, por lo menos parte de ella. ¿Cómo podríamos hacerla partícipe del uso de estos servicios de la administración y beneficiarse, enseñar a beneficiarse de los servicios que el buen trabajo de los técnicos de la administración están poniendo en marcha? Yo creo que hay dos claves, ¿no?, a esa preocupación, que es natural y es legítima y es correcta. La primera, lo ha dicho también Patrocinio, estamos encontrando muchos puntos de contacto, que es unir accesibilidad con usabilidad. Es decir, lo que necesitamos es que los servicios públicos sean eficaces, simples, directos y libres es decir, con la complejidad apropiada al tipo de trámite. Y no sé quién ha puesto el ejemplo de la tributaria, lo has puesto tú, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Es un buen ejemplo. Yo he puesto Patrocinio. Lo has puesto tu Patrocinio, bueno, pues mejor. Da igual. Ese es el camino. Yo muchas veces pienso que hay ciertas cosas que hace la Administración en las cuales prima el aspecto garantista de la seguridad jurídica innecesariamente, en mi opinión, sobre el aspecto operativo del servicio. Y entonces hay que equilibrar el servicio con lo que se quiere con la forma de hacerlo. Y eso es usabilidad, al final. Lo podemos traducir en una web con firma electrónica, pero yo creo que la usabilidad directamente beneficia a la accesibilidad. Primero, porque beneficia a todos, y segundo, porque una cosa simple es más fácil hacerla accesible que una cosa complicada, ¿no? Yo en mi blog, pues en su época, critiqué el concepto de DNI electrónico como producto, porque pienso que el DNI electrónico está bien desarrollado desde un punto de vista tecnológico y seguramente desde un punto de vista legal, pero desde un punto de vista de usabilidad no lo está. Es decir, no es una cosa, no habría más que referirse a las estadísticas de utilización, no es una cosa que la gente encuentre fácil de usar, ¿no? Y entonces eso es un ejemplo de cómo no debe de abordarse. El proyecto no debe de abordarse como un proyecto tecnológico ni como un proyecto legal, tiene que abordarse con un objetivo de servicio, y entonces la usabilidad y la simplicidad. Entonces esa es la primera clave, no me quiero extender mucho más. La segunda es concentrar esfuerzos. Para poder hacer una cosa que esté bien, hay que dedicar recursos. Y lo que perjudica el conseguir esos objetivos es la dispersión de esfuerzos. En el caso de las sedes electrónicas, que también se ha comentado, pues la normativa actual, el reglamento de desarrollo de la Ley 11, pues fuerza a que cada organismo tenga su propia sede electrónica. Yo creo que si en lugar de hacer eso se hubiera habilitado una sede electrónica única, no sé dónde, ni no sé quién, ni no sé cómo, pero con eso conseguimos dos objetivos. Un primer objetivo, que es la concentración de esfuerzos, lo cual hace que el mismo recurso dedicado, los mismos recursos concentrados en un objetivo común, dan mejor resultado. Eso es un objetivo interno de eficiencia. Y luego la eficacia. Una sede, vamos a decir, por simplificar, de la Administración General del Estado, única, facilita muchísimo el trabajo y la operación de los ciudadanos y de las empresas, ¿no? Porque el procedimiento de entrar, el procedimiento de hacer un trámite, el procedimiento, es decir, todo eso lo simplifica de tal manera que volvemos a la usabilidad, es decir, hemos generado economías de escala y además hemos generado un producto que es mucho mejor para el ciudadano. Entonces, la normativa actual obliga a que cada organismo público, cada ministerio tenga su propia sede, que encima cada vez que hay una reorganización de gobierno cambian, porque ya sabéis que los gobiernos cambian los ministerios y como cambian los ministerios cambian las sedes. Eso es impepinable y no podemos luchar contra eso. Pues entonces, en lugar de enfrentarnos al problema, lo sorteamos, ¿no? Cogemos y decimos, bueno, la sede de la Administración General del Estado es esta. Ahí se agrupan todos los trámites, la gente no tiene que preocuparse ni de qué ministerio es el que hace su trámite, ni de qué dirección general, ni de qué organismo, sino ella simplemente quiere, pues yo qué sé, pagar una sanción o quiere sacarse un certificado, cualquier cosa, pues acudes allí, haces tu trámite con los medios de identificación que se vean pertinentes y bueno,
Eso es la segunda de las ventajas o de los planes que yo propondría para lo que sugerías. Y además importante, yo también lo planteaba muchas veces, porque una cosa son las decisiones políticas, sin ánimo de criticar en absoluto, porque todos hacemos las cosas con la mejor voluntad, pero cada uno sabe de lo que sabe, y de la rentabilidad y de la eficacia de los recursos y de los medios y cómo se deben hacer las cosas. Lo que tú has comentado, evidentemente, realizar usable y accesible un solo portal es tremendamente más fácil y más rentable que el hacerlo sobre 50. Eso es algo lógico, y a la hora de modificar, y eso, ¿quién mejor que vosotros que lo sabéis? Quizá por eso debierais estar en los órganos consultivos y decisorios a la hora de la toma de muchas decisiones, igual que lo tenía que estar la discapacidad, porque muchas veces se acometen desarrollos sobre la discapacidad o no se acometen pensando que son imposibles o enormemente costosos cuando los costes son irrisorios, y es por falta de conocimiento. Cada uno sabemos de lo que sabemos, evidentemente, pero en los órganos decisorios yo tengo clarísimo, en los órganos decisorios políticos, que tenían que estar los expertos para complementar aquellos conocimientos que desde otros ámbitos se tienen. Jesús. Sí, yo solo una idea más, y es como me gusta ver las cosas, aplicar mi experiencia personal o general. Yo veo a mi madre tiene 60 años y no he conseguido que utilice de manera más o menos asidua internet y de manera más o menos asidua un móvil con conexión a 3G hasta que no ha visto algo que le sea útil a ella, hasta que no ha visto una necesidad y le ha sobre todo sido muy sencillo. ¿Qué ha conseguido usar mi madre? Herramientas de comunicación, en este caso para móviles WhatsApp y para correo electrónico, email. Y sí que creo que hay veces que la forma que tenemos de vender los trámites no es una forma en la cual mi madre vea o pueda ver que puede solucionarle cosas, porque ve problemas por todos lados. Que me conecte, o sea, en cuanto mi madre coge el ratón y abre el navegador, le viene un sueño increíble. Y si encima tiene que pensar, si me tengo que ir a la sede electrónica, y esto es un trámite, y esto cómo funciona, y si esto lo hago así, esto lo hago asá, lo ve muy complejo. Y ya si hablamos del DNI electrónico, ya ni te cuento. Vamos, tengo yo problemas con el DNI electrónico. El otro día con el de mi hermana, estaba caducado y no me decía que estaba caducado. Pero bueno, es necesario, en mi opinión, una simplificación y una explicación mucho mayor de los trámites para favorecer la necesidad o ver, cómo decir, el provecho a ello, porque si no, no lo ve. Bueno, pues hay que ir a Hacienda, pues nada, gastar un día y me voy a Hacienda, andando. Y eso, pues, yo gracias a Dios puedo hacerlo, pero por ejemplo mi madre me cuesta mucho más. Y si fuera las cosas mucho más sencillas, ya no solo la usabilidad, la accesibilidad, sino también el trámite en sí. Pagar a día de hoy es complejo. No, evidentemente. Y técnicamente, que ya sé que esto da igual a la gente desde fuera, porque la gente solo ve la pantallita, tela también. La cantidad de problemas técnicos que hay por detrás para una pasarela de pagos, todos los fallos que hay, etcétera, etcétera. Sí, es importante, en mi opinión, simplificar para que vean la gente la necesidad del uso. Eso es fundamental, y además yo creo que hay un ámbito, cuando hablamos de costes y de digamos, es que esto cuesta mucho el poner en marcha esto, meter estos desarrollos. Mira, hay una cosa que es evidente y que se puede cuantificar perfectamente: la no usabilidad, no accesibilidad y no usabilidad de las tecnologías y de los procesos de relación del ciudadano con la administración electrónica generan unos costes sociales y económicos enormes al Estado, a cualquier Estado, no solo al Estado español. Os voy a poner un ejemplo que cualquiera puede entender. Yo, vosotros os he comentado, yo soy una persona que va en silla de ruedas, tengo una lesión alta. Si yo, para realizar cada trámite que tengo que hacer con la administración, para sacarme una partida de nacimiento, para presentar la declaración, para pedir un certificado, tengo que pedírselo a mi mujer, a un amigo, a mi padre o a un familiar, eso significa que, primero, un coste para mí, un coste de autonomía personal, que eso, a nivel de bienestar es tremendo, os lo aseguro. Además, es un coste para la persona que lo se pido, que si está trabajando tiene que pedir permiso o tiene que disponer de una serie de horas. Si yo tengo una lesión alta y necesito un cuidado, ella cuando sale tendría que dejar a otra persona. Todo eso son costes sociales y costes económicos que son tremendamente elevados. O sea, son ejemplos muy claros.
Pero si yo autónomamente, dentro de mis limitaciones, puedo realizar gran parte de los trámites de mi relación con la Administración General, eso suponía generar autonomía para mí y generar autonomía para mi entorno. Y generar autonomía significa liberar recursos económicos. Eso es evidente, yo creo que es una regla de tres que cualquiera lo puede conocer. Y efectivamente estamos hablando continuamente, y me alegro muchísimo del tema de la usabilidad. Yo pienso que la tecnología de consumo que estamos recibiendo cada 2 meses, cada mes o cada 15 días ahora prácticamente, pero sobre todo en oleadas en los últimos años, ten en cuenta que en los últimos 5 años hemos pasado del simple teléfono al teléfono inteligente, a las tabletas, a la posibilidad de comunicarnos en movilidad a través de las redes 3G y de banda ancha en cualquier punto, y sobre todo de tener a nuestra disposición una serie de aparatitos que cada vez tienden a ser más sencillos. Sobre todo la introducción, yo comento muchas veces, no siempre se piensa igual, pero yo comento muchas veces que una de las mayores soluciones de accesibilidad que han aparecido sin querer, como comentaba antes, es la tecnología táctil. Al tener yo la movilidad reducida y prácticamente solo posicionar mis dedos sobre una pantalla y más sobre una tablet, me genera una autonomía y una facilidad de uso. Estos elementos de intercomunicación con las tecnologías, las tabletas están siendo una verdadera revolución en todos los ámbitos de la discapacidad intelectual y para las personas mayores, porque al tener una pantalla más grande y ver todos los iconitos y ver que solo haciendo así pueden desplazar, es algo intuible y está incorporando a muchas personas mayores y con discapacidad intelectual a la sociedad de la información. Si a esto somos capaces, y vosotros lo sois de sobra, de incorporar los recursos de interactuación con la Administración en formato accesible, creo que va a ser una de las formas de verdadera inclusión. Ahora bien, yo mismo, que no soy experto, pero trabajo en ello, desconozco muchas veces todas las utilidades que nos ofrece la tecnología de consumo. Conociéndolas, creo que se podría avanzar mucho más y además implementándolas dentro de los centros de trabajo, tanto empresas privadas como de la Administración, a nivel de adaptación de trabajo y de desarrollo, se podría avanzar mucho más deprisa. ¿Entendéis que conocemos todas las utilidades que nos van ofreciendo la tecnología de consumo, todos los cacharritos que nos van los asistentes de voz, por ejemplo, que incorporan el lenguaje natural cada vez más y con todas sus limitaciones? ¿Y cómo veis vosotros que se podrían implementar, vincular o introducir dentro de los desarrollos de relación del ciudadano con la Administración? Dos ideas rápidas. La primera, en la Administración sí se tiene en cuenta, y te voy a poner un ejemplo que la verdad es que lo vi en las últimas jornadas CERES y que me dio mucha esperanza. Se está desarrollando la nueva versión del DNI electrónico y en su creación está implícita la creación de la tecnología NFC. De hecho, veíamos un vídeo en el cual cogían un DNI electrónico nuevo con un móvil, ponían el DNI electrónico debajo del móvil y pasaban los datos del móvil del DNI electrónico al móvil. Y las cosas como son, la tecnología NFC a día de hoy está falta de desarrollo por el sector privado y la Administración pública española en este caso, que es quien conozco que lo ha hecho, no desconozco si en Europa, supongo que sí, también estará viendo otros pilotos, está siendo pionera en la investigación de la nueva versión del DNI electrónico. Y con lo cual entiendo que sí que hay conocimiento de ello y que ello va a dar muchas facilidades tanto de accesibilidad como de usabilidad, porque estamos en lo de siempre. Yo, que el lector de DNI electrónico que tengo, mi ordenador que no es de la Administración Pública, me compré uno adaptado, no es sencillo meter la tarjeta, no es sencillo. Yo que puedo meterla, pues bien, me cuesta poco, pero una persona, como dices tú, que tenga algún problema en las manos, imposible, pero sin embargo dejar el DNI, cogerlo así, poner el móvil aquí, es muy sencillo. Es muy sencillo y en seguridad no hay muchos problemas. Y con respecto y ya termino, y con respecto al tema de los Siri, de los Sherpa, que es español, etcétera, etcétera, la verdad es que yo le estoy encontrando mucha utilidad para mí cuando voy en coche, muchas veces cuando voy en coche y digo, pues ¿qué hago estos 15, 20 minutos, media hora, lo que sea?
le pregunto a Sherpa que me lea Twitter. No lo lee muy bien todavía, las cosas como son, no lo lee muy bien, porque lo hace un poco, no está todavía preparado para la lectura de Twitter. Pues probablemente si Twitter tuviese los estándares en XML muy bien recogiditos y fuera más o menos estable, sería todo mucho más sencillo para todos, pero escucho Twitter. Jesús, explícanos a los no iniciados qué es Siri y qué es Sherpa. Pues mira, muy sencillo, es una aplicación que la pena es que no la tengo en el móvil. Simplemente es una aplicación que le damos a un botoncito y nos reconoce la voz, nos escribe lo que le hemos pedido y ejecuta acciones en función de lo que él considera que es nuestro deseo. El uso que se le puede dar: tengo sueño, me busca hoteles, estoy sin gasolina, me dice las gasolineras más cercanas, léeme Twitter, me lee Twitter. Léeme el calendario, me lee todo el calendario de mañana, de la semana que viene. Quiero ir a Centac y me dice, ¿en coche, andando o en transporte público? Pues esas cosas. Y la verdad creo que es una aplicación que sí, tal y como hemos comentado anteriormente, si las personas que no tenemos tantos problemas podemos utilizarlas, para las personas con discapacidad es una oportunidad increíble. El 88% de las personas con discapacidad utiliza dispositivos móviles. Lo que comentaba, por eso hacía mención, lo importante es que nos entiende en lenguaje natural. Y hoy en día todavía están perfeccionándose, pero es que hace año y medio solo existía el Siri. Eso quiere decir que dentro de otro año y medio la perfección de los asistentes de voz va a ser enorme y tiene unas utilidades tremendas. Lo que comentaba Jesús, de decir, buscarte cosas, preguntarte cómo quedó el partido, quién ha ganado la liga, que ha sido el Barcelona. Hay que preguntarle quién va a ganar, que es lo más interesante. Y cualquier respuesta nos la entiende en lenguaje natural. Esto, sobre todo para personas con discapacidad intelectual o personas mayores, va a ser fundamental. Y son desarrollos que, primero, que son gratuitos, porque el Sherpa es gratuito, igual que vienen incorporados muchos de ellos con la tecnología de consumo. Y por eso mi preocupación era, yo que tengo mucha menos imaginación, cómo se podría vincular esta tecnología de consumo que no tiene coste en los desarrollos con la administración para facilitar la vida a los ciudadanos. Y claro, igual hay que conocer, evidentemente. Yo voy a aprovechar la cuña que has introducido, Juan Carlos, en mi propio beneficio, de mi organización, quiero decir. La OEPM, como sabéis, es la Oficina Española de Patentes y Marcas, y sus funciones, pues ahí tiene una función básica que es el registro con carácter legal de las invenciones y de los signos, ¿no? Pero tiene una función tangencial que es la promoción de la innovación, ¿no? Y dentro de esa función, pues ya hace una serie de años, elabora una serie de boletines de vigilancia tecnológica, y en particular hay uno que es específico de lo que se da en llamar allí la e-dependencia. La e-dependencia, según define el Consejo de Europa, es la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de vida cotidiana, o de manera más precisa, como un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes. Bueno, en resumen, este boletín lo que es muy sencillo, son una serie de... es trimestral, y cada trimestre hay una persona que selecciona las patentes, las innovaciones más importantes en ámbitos que pueden beneficiar a la e-dependencia. Y me viene al pelo porque hace un momento hablábamos de Siri, hablábamos del iPhone, ¿cómo se llama el otro? Sherpa. Y entonces justamente una de las empresas que más patenta innovaciones o que más registros presenta relacionados con sistemas que pueden ayudar a la gente discapacitada es Apple. Pues aquí tengo dos, este es uno de los últimos boletines, que una de ellas es lo que llaman, es de Apple, dispositivos, métodos y interfaz gráfico de usuario para suministrar accesibilidad utilizando una superficie sensible al tacto. Es decir, esto ya va directamente a aprovechar las posibilidades de las superficies sensibles al tacto para mejorar la accesibilidad. Y hay otra también, justamente de Apple, que es selección, bueno, esto está en inglés, claro, pero yo lo voy traduciendo, selección de predicción de resultados de texto por medio de un accesorio.
que es un poco en la línea de lo que te iba diciendo. Yo voy hablando y él lo que va intentando es adivinar de qué es lo que quiero o qué es lo que... Entonces, ese tipo de innovaciones o de patentes, bueno, pues están a la orden del día, lo hacen estas compañías de tecnología, y lo que hace la Administración española, o por lo menos lo que hace humildemente la Oficina Española de Patentes y Marcas, es publicar con carácter trimestral pues unos informes que pueden ser aprovechados por la industria o bueno, por quien lo pueda utilizar luego para generar servicios, para generar productos. Y bueno, es algo, no es mucho, pero sí. En fin. ¿Y sería posible, pregunto como ignorante, y es una pregunta al aire, sería posible incorporar dentro de las actuaciones de la agenda digital el aprovechar precisamente los desarrollos que se patentan dentro de la oficina para poner en marcha servicios y productos y servicios accesibles y usables para el ciudadano? Muchos de ellos gratuitos, además, como el SERPA, que además es español y nos tenemos que Victoria. Yo creo que deberíamos. Yo creo que deberíamos aprovechar toda la innovación que hay en el mercado para incorporarla en el desarrollo que tiene que hacer la Administración acerca de la agenda digital y lo que tiene encomendado del desarrollo de la sociedad de la información. Entonces, ver qué desarrollos hay y no reinventar la rueda y reinventar estos servicios. El problema que tiene es que incorporar estos desarrollos, el cambio de versiones va a suponer que tengas que tener actualizado en todo momento, o sea, no puedes abandonar el desarrollo de ese producto. ¿Y quién lo coge? La Administración y lo sigue desarrollando o paga un canon a la persona que lo ha desarrollado. O sea, no es fácil, es fácil decir yo cojo esto y lo aprovecho para mis desarrollos, pero tú requieres un mantenimiento y una evolución de esa tecnología. Si incorporas tecnologías de otros, esa evolución, bueno, pues hay una parte de cesión de marca y demás que tienes que tener en cuenta. Sí, eso es evidentemente es importante porque dependes por mucha buena voluntad que tenga el desarrollador externo de que quiera seguir desarrollándolo o de que siga existiendo. O que te ceda sus fuentes o que te ceda su sistema. De todas maneras, hago una pequeña cuña, ¿no? El objetivo de que el registro de patentes sea público es precisamente que se pueda aprovechar por otros para generar bienes o servicios. Lógicamente hay que pagar, pero lo que está demostrado es que el beneficio social de una patente no está en ocultarla, no está en hacerla secreta para que nadie, sino precisamente es hacerla pública y convertirlo en negocio, claro, porque nadie trabaja inventando para que otros se aprovechen gratis de su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la Administración sí que debería de plantearse que merece la pena, ¿no? el utilizar esas tecnologías, aunque haya que pagar un canon o algún tipo de royalty, pienso yo. Hay un aspecto que quizá Patrocinio nos lo pueda aclarar, o Victoria, relacionado con la gestión del conocimiento, y es que me ha venido a la idea, aunque no está en las inquietudes que había planteado inicialmente, pero que creo que es importante. Se trata de no reinventar la rueda. Y está relacionado con la gestión del conocimiento y el tremendo dinero que gastan las administraciones públicas muchas veces en reinventar precisamente la rueda. Yo quería decir, bueno, después de todo lo que me he ido anotando algunas cosas, y quiero decirte, yo, como dice Victoria, el incorporar determinadas nuevas tecnologías, las patentes, es decir, todos los recursos que tenemos ahora a los servicios de la Administración electrónica, es simplemente hacerlo. Es decir, muchas veces está más en nuestra mano que en que esperemos a que haya determinadas directrices o etcétera. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el portal 060 incorpora el Read Speaker y esa tecnología es una tecnología que se incorpora, está en todos los nuevos portales y todos los portales que tenemos. Es decir, ya podemos hacer determinadas cosas que no necesitamos a incorporar y hacer determinadas pautas, porque las estamos utilizando pues para utilizar pues estándares libres para acceso único, estándares libres para determinadas funcionalidades de los servicios electrónicos. Por lo tanto,
deberíamos tener, a lo mejor sí que nosotros que somos más responsables de poner en marcha determinados proyectos, el tener presente que hay una tecnología ya disponible, que son abiertas, que son gratis, o sea, gratis entre comillas, aunque luego, evidentemente, como dice Victoria, pues los temas de mantenimiento, utilización, costes, etcétera, etcétera, pues ahí están. Yo creo que más, a lo mejor, deberíamos requerir a lo que son nuestros mayores en la administración, y ya uno, con una cosa que ha dicho Félix, que quiero completar, en la cual estoy en parte de acuerdo y en parte de desacuerdo, es con el tema de los puntos únicos, porque precisamente yo el proyecto que llevo es un punto único, pero ojo, es un punto único desde el punto de vista del usuario, lo cual no quiere decir que sea un única mole centralizada, es decir, ¿volvemos a los sistemas centralizados? No, tenemos que estar desde el punto de vista del usuario. Luego no volvemos a los centralizados, volvemos a los sistemas federados con estructuras normalizadas y con procedimientos y formas de uso, sobre todo formas de uso, iguales en todos aquellos donde nos dirijamos. Yo creo que es más importante que yo vaya a la sede que vaya, independientemente de que esté en un ministerio o otro, en la forma de relacionarme sea la misma y obedezca a una misma estructura, a que sea un solo sitio donde yo vaya con mi DNI. Por cierto, yo soy una defensora acérrima, a pesar de, y estoy de acuerdo con todos vosotros, pero yo lo uso para todo. Y entiendo, y también contigo el tema de cuando hagamos eso al ciudadano, y de verdad hagamos que da igual que vaya a la web de la agencia tributaria, como a registrar una patente, como a buscar una beca para su niño o a registrar al niño recién nacido, vaya al portal que vaya, la forma de relacionarse con él sea la misma. No tenga sorpresas, no esté navegando por sitios erráticos, etcétera, etcétera. Luego, realmente lo que sí, a lo mejor creo que adolece la ley, adolece el reglamento, es de realmente marcar pautas de normalización para todo aquello que hacemos. Y eso sí que realmente es lo que está ahora mismo la Comisión muy interesada, y estamos muy en esa línea. Es decir, los puntos únicos que se han puesto para que los que quieren hacer una prestación de servicios y vienen derivados de la Directiva de Servicios a hacer su negocio en otro país, pues encuentren que si yo en España busco primero el NIF, luego el registro no sé qué, luego el registro de artesanos y luego no sé cuántos, pues me encuentre en Francia, en Alemania, en Inglaterra, con unas legislaciones muy diversas y muy diferentes, unas estructuras de información en las que yo tenga una navegación o un camino bastante estandarizado para llegar a mi objetivo, porque al fin y al cabo es lo que yo te tengo que ofrecer al ciudadano. ¿Cuál? Su objetivo en primer punto, ¿no? En primera plana, para que luego después, ya si quiere seguir metiéndose el Google en 800 sedes o en 800 sitios, pues estupendo. Y después la parte del coste, ¿no? En tema del coste, yo creo que sí que ahí se ha avanzado una barbaridad. Y lo digo, cuento la parte en lo que yo llevo el proyecto de la Directiva de Servicios, ¿no? Como tú comentabas, ir a una gestión de papeleo del registro, etcétera, etcétera, en la evaluación que se ha hecho sobre la simplificación administrativa en la comisión se ha utilizado una metodología de aproximación y se ha valorado en 80 euros el coste de un ciudadano en acercarse a un lugar administrativo a hacer cualquier gestión. Esos 80 euros, ya simplemente por tener una sede electrónica, un sitio electrónico donde hacerlo, esos 80 euros ya son de ahorro. Estamos hablando de 80 euros de media, no hablamos del madrileño que vive en Madrid, etcétera. Estamos hablando de la persona que vive en la sierra, en algún sitio apartado, hasta que coge el tren, llega a un sitio, coge el coche, va en autobús, etcétera, y luego vuelve. Y, por supuesto, aplicable mucho más a alguien con alguna discapacidad motriz o a alguien con algún tipo de problema a la hora del desplazamiento. Luego, por lo tanto, yo creo que sí que está mucho en nuestra mano el proponerlo y llevarlo adelante, y sí que, digamos, que ir en la parte de la normalización. Yo creo que la agenda digital sí que
ha establecido ya un camino para ir en ese aspecto. Sí, y creo que es fundamental, además ir por ese camino, y más en las circunstancias que corremos. En todo lo relacionado con la inclusión hay que usar siempre la lógica, y la lógica siempre normalmente nos da soluciones y recursos mucho más lógicos que los que a veces encontramos en los papeles, como insisto, como quizás suena obsesivo, pero yo creo que la tecnología y la evolución nos está proporcionando una serie de recursos a un coste muy limitado. El recurso lo tienes que comprar, es decir, el teléfono inteligente lo tienes que comprar, sí o sí, claro, si quieres, pero puesto que tienes que comprar, cógete el que más te vaya a repercutir económicamente a ti como ciudadano, y si eres una administración o una empresa, el que más rentabilización económica te va a ofrecer en los servicios. Cuando a mí me hace mucha gracia, yo miro todos los días el BOE, pero también todos los días miro un montón de portales de tecnología para ver cuál me soluciona más la vida. Y me hace mucha gracia porque en tanto se discuten las directivas, los temas de... Hay un problema con la accesibilidad muy importante, no es solo la usabilidad, el tema de la usabilidad física lo estamos olvidando, los botoncitos pequeños y tal, y esto con los asistentes virtuales, y parece que a nosotros con movilidad reducida nos va ayudando, pero bueno, está siendo un problema, porque cada vez aparatitos más pequeños incorporan más funcionalidades. Pero resulta que mientras tanto se discuten los estándares de los adaptadores y la normativa técnica por un montón de comisiones y comités, historia, resulta que en el último congreso del Mobile World Congress en Barcelona, pues una empresa, no quiero hacer publicidad, resulta que presentó el cargador que con solo ponerlo encima se te carga. O sea, es el paradigma de la accesibilidad. En tanto, si se sigue estudiando cómo tiene que ser el conector, más largo, más pequeñito, más gordo, más delgado. Y pues ya está, yo ya tengo solucionado el problema de accesibilidad, dejaré mi móvil cuando pueda comprarlo y se comercialice a últimos de este año, y ya tengo el cargador accesible universal, que es cogerlo, dejarlo, y ya no necesito ninguna ley que me obligue, porque me compraré ese cargador. La tecnología nos ayuda, pero hay que conocerla, evidentemente. Y cómo el conocimiento de la tecnología tiene que ir muy vinculado al conocimiento de la discapacidad y de las necesidades, eso es evidente. Muchas veces, con la mejor voluntad del mundo, no en la administración. En la administración, en los entornos privados, se acometen desarrollos que con toda la mejor voluntad del mundo, y dentro de la política, y dentro yo creo que es una preocupación que quizá dentro de la agenda digital también se pueda incorporar, cómo ahorrar los costes, porque tenemos que buscar el beneficio del ciudadano. Y el beneficio del ciudadano es buscar aquellos recursos que incorporan más soluciones de accesibilidad, de usabilidad y de bienestar para la persona, al menor coste, que cada vez los hay. A lo mejor habría que incorporar o recurrir a aquellas bases de datos como la que comentabas tú, Félix, y otras que ya existen, para buscar esos recursos y vincularlos a los desarrollos de la agenda digital. Estoy hablando en alto, no sé cómo pensáis vosotros o cómo lo veis. Sí, yo creo que, por ejemplo, es algo que todavía falta de que cale en la parte de la empresa privada. Creo que realmente las empresas privadas, las grandes empresas, sí que incorporan, yo creo que sí que tienen bastante en cuenta a los sectores con determinadas restricciones, móviles o discapacidades, etcétera. En la administración, de lo que hemos hablado, por supuesto, pero yo creo que es más cultura del país, es decir, por ejemplo, pues si todos que hemos ido a Estados Unidos, la diversidad y la cantidad de recursos, tanto físicos como tecnológicos, etcétera, que hay para gente o para grupos con discapacidades, pues es brutal. E incluso los sitios web y los servicios electrónicos, etcétera, van marcados con unas directrices sumamente estrictas, etcétera. Yo creo que también es un tema de evolución, ¿no? Es decir, yo creo que es una cultura que va calando, lo vemos en el metro, lo vemos en los edificios, etcétera, pero que yo creo que todavía Esta es otra reflexión que no estaba prevista, pero que está muy relacionada con... Me gustaría que me contestarais todos cómo. Resulta, precisamente ayer estuve en una conferencia
una fundación, y donde se estuvo hablando una persona que ha trabajado y que lo conoce en profundidad sobre la legislación americana de Estados Unidos, el famoso acta para las personas con discapacidad, el acta 508. Sí. Y por decirlo en dos palabras, es un concepto completamente distinto al europeo. De momento, allí el acta es obligatorio en todos los estados federales, los estados tienen libertad para gestionarlo, pero están obligados a hacerlo. El ciudadano es consciente de sus derechos, cosa que en Europa todavía nos falta. Es decir, el ciudadano dice, tú me estás vulnerando mi derecho, cojo y te denuncio. Y es efectivo. Nos comentaba cómo son efectivas y cómo se producen sanciones verdaderamente importantes a empresas y a entidades y a la administración y a la administración pública. Se gestiona a través, la accesibilidad y la vulneración de derechos se gestiona a través de unas entidades públicas que ellos llaman las agencias, que dependen de cada Estado federal, y el ciudadano se puede dirigir directamente a ellas. Y ahí presenta la denuncia. Oiga, que este señor me ha incorporado a trabajar y no me da mis herramientas tecnológicas accesibles. Denuncia al canto y multa al canto. Pero aparte, que es lo que yo quería comentar a raíz de tu intervención, el acta, el 508, es una norma legal. Y está incorporado, está complementada por centenares de normativa técnica que es pública, de acceso público y que pertenece al acta. O sea, es ley, porque son adendas, son anexos que se van añadiendo continuamente al acta 508 y todo en un mismo documento, se va en función de cómo va evolucionando. Aquí seguimos un proceso completamente inverso. Aquí dictamos leyes y dictamos un montón de leyes, estrategias, y la normativa técnica va por su lado, y además no figura la mayoría de las veces en la legislación, de tal forma que muchas veces no sabemos, conocemos la ley, pero no tenemos conocimiento, aun cuando queramos cumplirlo, a qué normativa técnica nos estamos refiriendo, y además está alejado de, es una normativa privada, por así decirlo. O sea, fijaros el cambio de concepto. Yo le preguntaba, en Estados Unidos, por ejemplo, si yo quiero ir a un cajero, ¿tengo el cajero completamente accesible? Completamente, me decía una persona, era ciega además la persona que no lo... Bueno, si eso lo conocemos, ¿por qué estamos reinventando también otra vez? Pero sobre todo, pensáis que ese cambio de mentalidad, de concepto, de trabajo, sí, sería el incorporar la propia normativa a los propios reales y de esta forma, de forma mucho más flexible, mucho más ágil y actual, ir poniéndonos al día según va avanzando me gustaría una reflexión entre todos. Totalmente de acuerdo. Hay una divergencia total entre el mundo, o sea, las normas legislativas o las normas más administrativas de la norma técnica, y tenían que ir en conjunto. O sea, muchas veces tenemos unas leyes del siglo XIX con una tecnología del siglo XXI y casar eso es complicado. Lo hemos visto a lo largo de este desayuno en lo que ha dicho Félix, que no hay convergencia entre los diferentes organismos, porque cada uno tiene su sede, cada uno tiene su tecnología. Esto era una administración del siglo XIX, todos cada uno por su lado. Ahora mismo la tecnología, las redes y todo está para que todos hagamos un esfuerzo en conjunto, y lo mismo en el desarrollo de las normas técnicas y en el desarrollo de la legislación que se tiene que cumplir. En ese sentido, Estados Unidos pues nos lleva unos cuantos años. A mí me hace gracia que saques ese tema, porque en uno de los artículos que has escrito en tu blog no hace mucho, hacías un paralelismo entre el mundo legal o el mundo normativo y el mundo tecnológico, ¿no? Porque decías que había una similaridad en cuanto a la complejidad, la mutabilidad, porque también es algo que se va adaptando. Pero efectivamente parece que hay una cierta, es como el agua y el aceite, ¿no? Hay una cierta alergia del mundo legal a meterse en fregados tecnológicos, y al mismo tiempo el mundo tecnológico tradicionalmente ha visto con cierta repulsión, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. Eso en Estados Unidos no pasa, ¿no? Allí son más pragmáticos. Yo creo que el carácter anglosajón es muy de resultados. Es decir, bueno, no me importa cómo, pero si consigo lo que quiero, pues está bien. Es más de resultados. Nosotros aquí somos más de principios. Entonces decimos, bueno, vamos a mantener a cada uno en su sitio.
Yo creo que para ser más eficaces, sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Sería buena idea dinamizar el funcionamiento no solamente del Estado y de la Administración, sino en general de la sociedad, ¿no? Y entonces centrarnos menos en el cómo y centrarnos más en el objetivo, en el qué. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir que la Administración dé unos servicios prácticos y de calidad y que evolucione adaptándose al cambio de los tiempos. Pues evidentemente las normas no pueden pasar por procesos que se tiren. ¿Cuánto ha tardado en salir el reglamento de la ley 11-2007? Si me parece que fue en 2010, pero el reglamento no incluía las normas técnicas de interoperabilidad que se hicieron. O sea, a lo mejor estamos hablando de 5 años, es demasiado tiempo. O sea, 5 años para una cuestión que implica la tecnología. Yo voy a citar otro caso que, bueno, no tiene nada que ver, pero cuando empecé a trabajar en la Administración, lo primero que hicimos fue sacar un concurso para la contratación de servicios y de equipamiento y de redes para la industria, ¿no? Claro, el concurso me parece que se tardó 1 año y medio en resolver. Entre medias, Microsoft sacó Windows NT. Estamos hablando del año 93, me parece recordar. Entonces, todo lo que habíamos pedido, que estaba basado en no sé qué sistemas Unix y tal, cuando nos lo entregaron, ya estaba obsoleto, porque había habido una innovación revolucionaria tecnológica que implicaba que la compra era mala. Y tú dices, hombre, y es 1 año y medio, que no estamos hablando de 5. Pero bueno, la agilidad en tecnología es fundamental. No puedes esperar más tiempo de lo que la tecnología te ofrece, porque lo que haces es malgastar, ¿no? Y bueno, se aplica igualmente a lo que tú has dicho. Yo, y ya pues cierro mi intervención. Cuando estaba en el Plan Avanza, recuerdo que había mucha pelea en el ámbito de las telecomunicaciones, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por la normalización de la televisión digital, la TDT. Y había mucha pelea por los estándares que había que aplicar en la TDT interactiva. La TDT interactiva nunca ha nacido, se ha muerto antes de nacer. Desgraciadamente, o afortunadamente. Yo ya lo veía venir, pero ya estaban empeñados en que tiene que ganar el estándar nuestro y el estándar de aquel. ¿Y eso para qué sirve? Si luego Internet se los ha comido a todos. Entonces ahora lo que yo tengo en mi casa es una televisión, con esas que tienen ahora no sé qué de Internet, le he puesto mi webcam, se conecta a Skype, y no tengo que usar nada más que cuando me llaman a Skype, empiezo a hablar por videoconferencia con alguien que esté en el otro punto del mundo, que por cierto para accesibilidad también es un invento cojonudo. Y me ha costado 4 perras, comparado quiero decir con lo carísimo que hubiera sido un sistema. No nos tenemos que centrar en las normalizaciones y en los estándares, sino que lo que nos debemos centrar es, como tú decías al principio, Juan Carlos, conseguir un resultado que además sea económicamente viable, claro, o sea, que no nos cueste un ojo de la cara, ¿no? Hay que ser pragmáticos. Yo retomo lo que dice Félix y lo que estábamos hablando en cuanto a el por qué nosotros tardamos tanto, por qué las discusiones sobre los estándares, etcétera. Y yo creo que enlazando el principio y el final de la conversación es que la diferencia entre el mundo anglosajón y el nuestro es que ellos piensan en la colectividad. Ellos cuando se ponen a hacer algo piensan en la sociedad, en el colectivo al que va dedicado eso, y nosotros no. Por eso nosotros los estándares, no porque los estándares no haya que discutir sobre ellos, sino porque queremos que gane el nuestro, como lo has dicho. Es decir, aquí hacemos todo y por eso las diferentes webs de los ministerios son diferentes, porque todos queremos hacer lo nuestro, somos individualistas. El problema es un problema de sociedad. Es un problema de sociedad que los anglosajones no tienen, y mucho menos los americanos. Americanos menos que ninguno de ellos. Pues todavía los anglosajones de UK todavía tienen algo parte de lo nuestro, pero los americanos no. Por eso van a lo concreto, porque quieren resolver el problema de la sociedad. Y por eso está mal visto que tú en un ayuntamiento no pagues tus impuestos para el colegio, para el jardín y para no sé qué. Si esa mentalidad fuera la que tenemos aquí, tenemos que evolucionar y hacer eso, y luego ya todo lo demás yo creo que irá un poco acompasado, ¿no? No tengo mucho más que añadir. Pues sé que estáis ocupados, pero sí me gustaría plantear una última reflexión que a mí me preocupa. Me preocupa, insisto. Quizás yo vea las cosas de forma más digital, de forma más apresurada al tener una discapacidad, pero para nosotros, yo siempre digo que para nosotros el tiempo corre muchísimo más deprisa que para cualquier persona. Y me explico. Con ejemplos muy claros es como se entiende todo.
si yo me incorporo y hago mi matrícula para la universidad, imaginaros que soy una persona ciega y necesito un lector de pantalla, un braille o cualquier así, y tardan un año en dármelo o en conseguirlo, he perdido un año. Y ese año para mí me resulta mucho más difícil de recuperarlo que para cualquier persona. Significa otro montón de trámites, otro montón de cosas. Estos ejemplos tan claros y tan evidentes creo que son muy claros, que el tiempo para nosotros es muy distinto. Por eso la efectividad y la rentabilidad de lo que vemos en los papeles sea fundamental. Es decir, que necesitemos ver hechos. Y eso yo me considero una persona muy afortunada. Por eso hay un aspecto muy vinculado a la Administración General del Estado y a las administraciones públicas en general, que es el tema de las compras de bienes y servicios tecnológicos. Entiendo, vinculando nuestra actual legislación, tal y como la tenemos ahora, que es bastante limitada para introducir cláusulas, por mucho que queramos verlo, para introducir cláusulas sociales y sobre todo efectivas, de accesibilidad y usabilidad dentro de la compra de bienes y productos y servicios por parte de la Administración, creo que sí habría una vía, creo que es una opinión personal, por eso quiero conocer la vuestra, al vincularlo con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que establece, y España está obligada, creo que tendría que darse de hecho, ya de motu propio, la introducción de estas condiciones en la compra de bienes por parte de la Administración. Pero hay otra preocupación añadida, y está relacionada con lo que comentaba Patrocinio. Vamos a sacar los concursos, introducimos todas las cláusulas de accesibilidad. Pienso, e insisto, eso sigue siendo una reflexión personal, que también habría que dotar de ciertos recursos de agilidad y de flexibilidad a la Administración para en cualquier momento poder incorporar, aunque sea en menor escala o incluso en productos únicos, se incorpora a una persona con discapacidad que necesita esto, pues hay que comprárselo, hay que dotarle es decir, de personalizar las necesidades o las adaptaciones que tenga la persona o el ciudadano, porque puesto que la tecnología va muchísimo más rápido que cualquier legislación y que cualquier proceso de compra, desde que sale un concurso público hasta que se otorga, probablemente hayan salido otros 3 asistentes de voz. O sea, dotar de agilidad al proceso de... Sí, este es el problema eterno. Las compras en la Administración y los catálogos van mucho más retrasados en la tecnología. Pero bueno, compramos la tecnología como las mesas y las sillas. Y mientras hagamos eso así, pues es difícil que podamos ser ágiles en lo que respecta a las compras públicas. Habría que hacerlo. Ya. Hombre, vamos a ver. Ya. Claro, aquí hay efectivamente, yo lo he referido antes, ¿no? Un exceso de celo garantista, lo cual hace que todo sea muy complicado, muy costoso y tarde mucho en el tiempo. Pero en el caso de las compras, hay mejores prácticas que consisten en hacer una normativa que esté diseñada específicamente para la contratación electrónica, es decir, no algo que sea una traslación del procedimiento manual y que además aproveche las ventajas de las leyes de la oferta y la demanda gestionadas electrónicamente. Es decir, pues ya sabemos que es un gran éxito en Internet la contratación de viajes y de vuelos, porque lo que se ha hecho es que yo puedo elegir entre mucha más cantidad de unos bienes de mercado que al fin y al cabo son mercados maduros, y la tecnología pues en muchos aspectos también lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a poder la Administración disponer de una norma legal que le habilite a, como tú dices, pues llega una persona que tiene una necesidad específica de un ratón que pueda mover con los dientes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues oye, que acuda a un procedimiento de contratación electrónico y que en 15 días esté resuelto, porque hay que pasar por toda para casos que son evidentemente no solamente particulares, sino que son de un alcance económico muy limitado, ¿no? Entonces, yo creo, y cierro también, en general los procedimientos tienen que estar en proporción al impacto y al alcance. Es decir, una cosa que se contratan 10 millones de euros o 20 o 30 o 40, pues es lógico que tengan un procedimiento mucho más garantizado que algo que vas a hablar de 1.000 o de 500 o de 2.000 euros. Y en todos ellos la tecnología puede ayudar, pero vamos, hagamos leyes y hagamos procedimientos de contratación que lo permitan, ¿no? Estamos de acuerdo, creo que todos, y que se podría. Y que, es que sí, yo quiero volver a retomar lo primero que dije, es decir, el tema de las líneas que está marcando la Comisión y los trabajos que está realizando
para evaluar el impacto y la inclusión de criterios de valoración en la contratación de tecnologías de la información, de criterios de valoración de accesibilidad. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en la contratación de los desarrollos, por ejemplo, sí que introducimos que se cumplan las normas establecidas, etcétera, etcétera, pero no todavía bajamos al detalle de hacer criterios de valoración y valorar a las empresas según esos criterios de valoración. Entonces, a partir de dentro de muy poco, la propia Comisión nos está estableciendo esa inclusión dentro de las directivas correspondientes, es decir, la directiva de transporte, la directiva de sanitaria, etcétera, etcétera, e irán incluyendo en sus correspondientes puntos de contratación aquellos criterios de valoración para valorar si realmente la compra de un servicio está cumpliendo los criterios de accesibilidad que deben, ¿no? Por lo tanto, eso está llevando un conjunto de trabajo grande, pero yo creo que al final acabaremos dentro de lo que es el acta americana de estar incrustado dentro de la normativa sin tener que hacer una referencia aparte. Una duda que te pregunto tú que sabes más de esto. Teóricamente las empresas a partir de cierto tamaño están obligados a cumplir la LIMSI, ¿no? Y tener el 2% de su personal. Sí, bueno, de su personal o luego contratar con centros especiales de empleo, ¿no? Entonces, eso se está aplicando. Pues te lo hago como duda, porque en la asociación donde estoy tenemos un centro especial de empleo. Sí que considero, por ejemplo, que la sociedad debería, no a través de movimientos legales, sino legalmente, excepto porque no hay dinero en las consejerías, pero vamos, creo que hay mucho espacio de negocio para los centros especiales de empleo, pero yo no sé si realmente se está aplicando, si luego lo estamos nosotros aplicando. Yo no tengo tanta experiencia en contratación como vosotros, yo llevo menos tiempo en la administración. Sí, esa es una de las dudas históricas que ¿no? La LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido, que se decía entonces, en el año 83 estableció la obligación de que todas las empresas con más de 50 trabajadores tenían que tener un 2% de personas con discapacidad. Posteriormente, como no había forma de controlarlo o no se quería o por cualquier otro motivo, se aprobó un Real Decreto para eximir, en cierta forma, a las empresas que no pudieran cumplirlo de que tuvieran que cumplir otra obligación. Es el Real Decreto que se llama de medidas alternativas a la cuota de integración social. Este Real Decreto de medidas alternativas incorpora 4 actuaciones que las empresas pueden hacer para no cumplir esa cuota porque no pueden o porque su plantilla lo que sea, tal. Son la compra de centros especiales de empleo, donaciones, la última que se incorporó fue las donaciones al Planado Paralímpico. O sea, son 4 actuaciones muy tasadas y nunca la verdad es que nunca se ha comprobado. Es difícil y es muy cuestionable. Pero habría que ponerse a ello, puesto que si es ley, evidentemente. Pero en las administraciones públicas, además, por eso preguntaba el tema de la agilidad, y con esto ya hago algunas conclusiones. Sabéis que desde hasta el año 2010 estaba obligadas a la incorporación del 5% de personas con discapacidad a su plantilla. Pero es que desde el año 2011, que se aprobó la Ley 26 del 2011, que adapta parte de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, o parte de nuestra legislación a la Convención, todas las administraciones públicas, la general, la autonómica y la local, están obligadas a incorporar un 7% de personas con discapacidad en todos sus concursos públicos. Pero además de ese 7%, el 2% tiene que ser obligatoriamente para personas con discapacidad intelectual, lo que complica bastante más las cosas. Y las personas con discapacidad intelectual, con gran discapacidad, necesitan una serie de adaptaciones que hay que dotarlas, no las vas a tener cruzados de brazos en su puesto de trabajo. Por eso me refería que son aspectos muy importantes que, si os parece, voy a hacer algunas conclusiones después de agradeceros enormemente, de verdad, todo vuestra presencia, vuestro conocimiento y vuestra participación. Yo he aprendido un montón de cosas y me gustaría además si nos podéis hacer llegar la documentación de la que habéis hablado, porque creo que yo como soy, siempre digo que soy un forofo del trabajo en equipo, entonces
aprendiendo y colaborando y trabajando conjuntamente es como se consiguen los resultados, sobre todo cuando tenemos conciencia, como decía Patrocinio, de que tenemos que trabajar colectivamente y socialmente y no individualmente. Oiga, ¿y mi derecho? No, tu derecho es el de otros 40 millones de ciudadanos, exactamente igual, no es el mío. Si os parece, evidentemente, Victoria comentaba diciendo que la sociedad, y soy consciente de ello, de que la Administración está totalmente concienciada del tema de la accesibilidad y cada vez más la prueba es los estudios de accesibilidad a las páginas web, que hay que mejorar, pero que nos ha situado en cabeza de Europa y a nivel mundial, como es el caso del portal de la Moncloa o la Seguridad Social. El portal de la Seguridad Social, que está entre los primeros de Europa. Que la Comisión Europea ahora mismo, afortunadamente, sigue trabajando y está trabajando en unos desarrollos en la Directiva de Accesibilidad y en el mandato, introduciendo criterios de accesibilidad en los servicios. Que las TIC, evidentemente, son más útiles, comentaba Félix, para aquellos que más lo necesitan. Eso está claro. Para todos los ciudadanos es un complemento y facilita la vida, pero una necesidad es para el que lo necesita. Los asistentes son útiles para todo el mundo, pero probablemente para quien más lo necesita es para quien no puede manejar las manos. Eso es que él lo necesita, para el resto de los ciudadanos es un complemento. La Agencia Europea está vinculando en función del rendimiento de sociales y de una serie de parámetros, de indicadores, para ver la rentabilidad social y la rentabilidad efectiva de las líneas de actuación. No había que incorporar, había que crear. Eso yo creo es una cosa que desde siempre lo tenemos claro. No hay que incorporar la accesibilidad, hay que tratar en la medida de lo posible de crear desde el principio soluciones accesibles que siempre serán mejor. Si no, recurriremos a la tecnología, si vamos un poco por detrás. Que me gusta mucho el comentar que estamos en la hora del acceso del ciudadano a los servicios. Es decir, hay que cambiar la mentalidad, personalizar y tomar conciencia de que somos... trabajar en función de la colectividad. Siempre trabajando en función de la colectividad es mucho más rentable siempre social y económicamente, eso está claro. Las economías de escala que la economía descubrió hace años ya, hace siglos, lo demuestra, y en la producción industrial. Pues vamos a tomar también los derechos como esa economía de escala para que sean rentables a todos, que además probablemente en algún momento de nuestra vida tengamos que hacer uso de esas circunstancias. Pues yo creo que vamos a vivir bastante y espero que nos sigamos viendo durante muchos años, pero tendremos limitaciones. Ya empezamos a hacer uso. Hay que buscar la eficacia, evidentemente, vincular la usabilidad y la accesibilidad y no olvidarnos de la usabilidad cuando hablamos de la accesibilidad, que es fundamental. Que en la Administración General del Estado sí se tienen en cuenta las novedades y estamos viendo. Y de hecho todo el proceso de formación interior y de actualización de la formación se trata de... Evidentemente el mundo tecnológico es tan dinámico y tan rápido que es francamente difícil estar al día de todo, pero sí hay una preocupación y sí se intentan poner los medios para... La e-dependencia, que yo no lo conocía. Nos tienes que hablar más de ello, que existe en la oficina de patentes y marcas de esta circunstancia y que creo que es un aspecto que por lo menos desconocido para mí y para gran parte y que debiéramos conocer en todos los ámbitos de la administración, que hay que desarrollar, no hay que desarrollar, ni que reinventar, evidentemente. Lo comentaba Victoria, lo comentaba Jesús, y que hay que tratar de usar lo que ya existe sin invertir demasiado y sin perder. Y cuando hablo de invertir no hablo ya tanto ni tan siquiera económicamente, sino de inversión de tiempo, porque lo que tardamos en inventar las cosas es un tiempo que se pierde enormemente, y ese es un tiempo que el ciudadano con discapacidad o mayor no puede perder, pues un tiempo precioso. Lo importante es la forma de relacionarse y que la forma de relacionarse sea única. Aquí había discrepancias, pero bueno, creo que es fundamental. Es decir, que yo vaya donde vaya y tenga la movilidad, que tenga movilidad me refiero como ciudadano, que me vaya a Francia, a Bélgica, que tenga una homogenización por lo menos de visualización de los servicios y del ejercicio de los servicios, que es fundamental. Que la normativa técnica, cuando hemos hablado de las diferencias con la normativa americana, efectivamente lo ideal sería que la normativa técnica fuera incorporada a la propia normativa legal, además coincidimos todos. Y además accesible para cualquier ciudadano y además ejercitable, cosa que aquí también, aunque no sea políticamente demasiado correcto, es bastante discutible el ejercitar muchas veces los derechos del ciudadano cuando hablan de derechos básicos.
y centrarnos más, por supuesto, que yo creo que es el secreto de todo. Centrarnos más en el cómo, menos en el cómo y mucho más en el qué. Es decir, ¿qué queremos hacer? Y olvidarnos tanto del cómo. ¿Qué quiero hacer? Llegar a una paulatina igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas. Eso es lo que quiero. Vamos a olvidarnos o a suavizar un poco el cómo y a ver cómo, qué es lo que quiero y hacerlo. Y las diferencias, y que ojalá converjamos, por lo menos en esto, que luego Europa y España tienen muchas cosas buenas que nos envidian los americanos, pero hombre, sobre todo la gastronomía, ¿verdad? Y otras muchas cosas, pero es cierto que a nivel de ejercicio de derechos y de lógica en el desarrollo y en la plasmación de los derechos, estamos a bastantes años luz. De hecho, yo tenía bastante envidia cuando ayer este amigo, este compañero que conocía el Acta 508, me comentaba todo lo que y cómo ejercitan los derechos, y mandan la carta a la empresa, mandan a la agencia estatal, que es la encargada de eso, y oiga, que aquí no, yo necesito 2 semáforos porque soy una persona ciega o en silla de ruedas y tal. Y nos mostró un ejemplo de carta de la que habían mandado, y al final, como no le hacía caso, se dirigió directamente a la agencia federal, denunciando a la agencia federal y haciéndole partícipe por los perjuicios o los daños personales que pudiera sufrir su familia al acompañarle al pasar por la vía del tren porque no tenía pelo. O sea, le inculpaba directamente a la agencia, que es la responsable. En 2 semanas tenía los semáforos puestos ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Patrocinio, muchísimas gracias, Victoria, Félix, Jesús, y muchísimas gracias, por supuesto, y de nuevo, a nuestros patronos, gracias a los cuales el CENTAC existe y pervive, que es de agradecer en estos tiempos, al Ministerio de Sanidad, al Corte Inglés, a Fundación 11, Fundación Vodafone, Telefónica, Acciona, el CEAPAT, el Centro de Rehabilitación, Centro de Referencia de Discapacidad de San Andrés de Rabanedo, a Red.es y al CERMI, a nuestros intérpretes encantadores siempre, que hacen un servicio estupendo, a nuestros compañeros que están por ahí casi en la nube haciendo el subtitulado, y a mis 2 compañeros que, aparte de todo lo que hacen durante toda la semana, que es una barbaridad, pues además ahora hacen todo el sistema de streaming, Aurora Bustelo y Diego Soriano. Muchísimas gracias a todos.